Alexander Vélez. No sé si ya todos estén conectados. Buenos días, Ivania. Buenos días, señor Alexander. ¿Sí me escuchan bien? Es que tengo como problemas. ¿Sí se escucha bien? Bueno, gracias, muy amable. Bueno, muy buenos días entonces para todas y todos. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos a dar inicio entonces rápidamente. En la primera parte voy a explicar qué es lectura crítica, qué es lectura multidimensional, qué es lectura emocional, qué es lectura empática, qué es lectura no violenta. Entonces, pues como para manera de introducción, mirar un poquito. Bueno, para los que no me han visto, pues mi nombre es Alexander Vélez, soy el autor del método 84H. Bueno, yo veo que de pronto Nancy, no sé si quieras cerrar el micrófono, que hay como una pequeña interferencia. Gracias. Listo. Muy bien. Antes de empezar, ¿hay alguna pregunta preliminar, alguna de pronto interés específico? Bueno, entonces yo voy a estar hablando, pero estén muy atentos porque en algún momento tal vez les pregunte cosas sobre lo que estamos hablando. Bueno, mi nombre Alexander Vélez, soy el autor del método 84H. El método 84H es un método de praxis de 84 habilidades de lectura. Deducir, asociar, sintetizar, argumentar, jerarquizar, clasificar, dudar, evaluar, cuestionar, develar, dilucidar, desmitificar, extrapolar, concluir, etc. Aquí es una lista de 84 habilidades. Lo característico de estas habilidades es que tienen que ver con la decodificación del texto, ¿sí? Para poder saber qué tipo de lectura es la que nos vamos a referir en este encuentro. Y también, bueno, y en una segunda parte les voy a mostrar un material, una herramienta para poder ejercitar estas 84 habilidades.
Primero, pues miremos qué entendemos por lectura, qué entendemos por texto. Para poder saber qué es lectura, tendríamos que delimitar qué es un texto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí voy a llamar texto, digamos, a todo lo que se pueda describir narrativamente. Eso quiere decir que todo objeto de lectura es un texto en la medida en que se pueda escribir, escuchar, ¿sí? En que se pueda ver, pero todo objeto que de alguna manera se pueda hacer tangible a través de la narración. Un ejemplo, si yo te pregunto en este momento, ¿qué sientes? Entonces tú me describes una emoción que sientes. El acto de descripción hace tangible esa emoción y se convierte en un texto que puedo leer, ¿vale? De tal manera que para nuestra reunión ahorita, en este tiempito, no es mucho el tiempo, son aproximadamente 40 minutos, yo creo que nos puede rendir, tampoco es, o menos, ¿sí? Entonces, pero para nosotros en este tiempo, el texto o la lectura a la que nos vamos a referir no se limita únicamente a la decodificación de los textos escritos, sino que tiene otra dimensión. Digamos que, que la lectura tiene la posibilidad de acercarnos a todo texto que tenga que ver, que se pueda describir, que sea narración. ¿Listo? Por ejemplo, una acción. Una acción es un texto. El mismo hecho de cometer la acción, ¿sí? Simbólicamente ya tiene un referente o un significado para mí al ejecutarla. O antes de ejecutarla ya tiene una... ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, voy a patear el balón. ¿Sí? Esa descripción es un texto que puedo leer, puedo entender. Por eso cuando alguien dice es que a mí, pues yo no me gusta leer y casi nunca leo, es todo lo contrario, siempre estamos leyendo, aunque de pronto nuestros textos no son escritos, ¿sí? Eso para que quede de pronto claro. En ese orden de ideas, estas 84 habilidades de las que les voy a hablar, pues no solo nos van a ayudar a decodificar los textos escritos para sacar el mejor puntaje del IFEX o en las pruebas saber, sino que nos van a ayudar para leer el mundo, para leer al otro, para leerme a mí mismo, para leer la realidad, para ser mejores humanos a través de la lectura. Entonces, el mecanismo de la lectura tiene esa doble función, digámoslo así. La ventaja de la decodificación del texto escrito está precisamente en que cuando leemos, por ejemplo, una obra literaria, la obra tiene la magia de poder mostrarnos la vida de otras personas, de otros personajes de la obra, inclusive tiene esa posibilidad de hacernos partícipes del contexto con los personajes de esa obra. Yo puedo viajar en un universo de posibilidades con diferentes personas, lugares y experiencias a través de la obra literaria, ¿sí? Y hay un aspecto también aquí importante en este tipo de lectura. Yo les hablaba que la lectura del mundo, de la realidad, digamos, tiene tres aspectos, que es la lectura del otro, la lectura del mundo y la lectura de mí mismo como ser humano. Pero esos tres aspectos también los encontramos en la obra literaria. Cuando me meto en el mundo de la novela, tengo la posibilidad de leer al otro, ¿sí? En sus vidas, las vidas de otros, las vidas de el mundo, la realidad de ficción que hay allí que se presenta, y también a través de esa ficción comprender mi realidad, ¿sí? Esa novela me emociona porque me hace sentir emocionalmente las mismas alegrías que pudiera sentir si me voy a un paseo. Bueno, que no es lo mismo, ¿no? Físicamente, pero puedo también viajar, puedo entender otras vidas, sus comportamientos, sus emociones. Puedo leer, puedo reír con los personajes de la obra, llorar con ellos, aprender de ellos, eh, sentir con ellos, ¿sí? Por eso un niño cuando está leyendo un texto, a veces uno lo ve que empieza a llorar,
¿sí? Entonces empieza a llorar, ¿pero por qué? Va? Porque se conectó emocionalmente con el texto. Entonces, la emoción en la lectura cumple un papel importante, porque la emoción, las emociones, son objeto de lectura. ¿Tú qué sientes? ¿Sí? Es un texto cuando me describes qué sientes, ¿sí? Mm, pero también es un instrumento de lectura. Tiene como esa doble funcionalidad. Es objeto de lectura, pero también es un instrumento para leer. Yo puedo leer emocionalmente a una persona, puedo leer emocionalmente el día. Yo lo veo gris, pero es que yo lo veo de día, todo está muy bonito, ¿sí? Pero no, yo lo veo gris porque estoy triste. Entonces, emocionalmente puedo leer las cosas y eso es importante, ¿no? Porque ese es un aspecto de la lectura que no podemos dejar de lado. Por eso la lectura de la que les voy a hablar aquí tiene 3 dimensiones, se llama multidimensional. La lectura multidimensional no se queda únicamente con uno de los aspectos que normalmente trabajamos en todos los colegios, que es la lectura crítica, ¿sí? Bueno, para la lectura crítica, pues hay de las 84 habilidades, hay un grupo de habilidades importantes como evaluar, cuestionar, analizar, deducir, bueno, que tienen que ver con la racionalidad, ¿sí? Con la capacidad deliberativa del lector, ¿sí? Pero hay otra dimensión, y Matthew Lipman lo dice, no es lectura, o sea, o no, él habla del pensamiento, no hay pensamiento si no se cumple con estas 3 dimensiones, la crítica, la dimensión crítica, la dimensión cuidadosa o emocional, que es la que les estoy hablando, ¿sí? La dimensión emocional, porque nosotros leemos emociones y leemos con las emociones. Y también la dimensión creadora. Entonces, dentro de las 84 habilidades, hay habilidades de tipo, bueno, como decía Daniel Casani, literal, inferencial, crítico y creador, pero adicional a eso hay habilidades de tipo emocional que me permiten conectarme emocionalmente con los textos. Entonces es necesario. Ahora, ¿para qué desarrollar estas habilidades o por qué son importantes? Bueno, voy a ponerles este ejemplo. Lo mismo nos pasa con el amor. Cuando nosotros éramos niños, bueno, nos enseñaron a leer, pues dijimos, bueno, ya no, ya sé leer, ¿sí? Cuando uno no va a un curso para que le enseñen a amar, por ejemplo, porque se supone que todos sabemos amar, pero es todo lo contrario. En un libro que escribe Eric Fromm, que se llama El arte de amar, él precisamente dice que el amor es un arte que se debe, responsablemente, se debe ejercitar, se debe entrenar, se debe desarrollar, se debe practicar. Es como, sí, a veces nosotros hacemos cursos de conducción, cursos para una cosa, pero no hacemos un curso para aprender, para amar mejor. ¿Sí? Entonces, esa es como una equivocación y pasa lo mismo con la lectura. Ya sé leer, profe, yo ya sé leer o llego a la universidad porque sé decodificar, pero no es eso. La lectura implica habilidades tanto deliberativas como creativas y como emocionales o cuidadosas. Y ya vamos a ver por qué cuidadosas, porque en la lectura hay una responsabilidad ética con el texto. Cuando el texto aparece ante mí, ¿sí? Soy responsable de él, de leerlo bien, de leerlo mal o de no leerlo. ¿Sí? El texto, y si hablo más del texto, que es el otro, que es una narración con sus alegrías, sus historias, sus infortunios, toda su vida es una narración, entonces yo soy responsable como lector de leer bien ese otro, que es un texto. De hecho, yo también soy un texto y merezco ser leído, ser leído. Entonces, en ese orden de ideas, eh, hay una dimensión ética en la lectura, ¿no? En la lectura, de responsabilidad del otro, ¿sí? Voy a ponerle este ejemplo, ya que todos somos docentes acá. Entramos el primer día a clases asustados porque pues es el primer día, eso es normal, entonces uno no sabe cómo van a ser los estudiantes. Pues detecté uno que es indisciplinado. Inmediatamente digo, si no bloqueo a este estudiante, ¿sí? Me va a sabotear el resto del año la clase. Entonces pase aquí al frente, joven, usted es el más indisciplinado. Si yo lo veo indisciplinado y le pongo un 1, lo bloqueo, ¿sí?
Entonces, dice Goethe que una frase que dice, lea a un hombre, bueno, si miras a un hombre como es, seguirá siendo lo que es, y si lo miras como lo que puede y debe ser, pues, si lo pasamos al tema de la lectura, podríamos pensarlo así, lea a un estudiante como el indisciplinado que es, y seguirá siendo el indisciplinado que es. Pero si tú lo lees como el líder que puede llegar a ser, se convertirá en el líder que puede y debe llegar a ser. Es como la idea de la frase. No es garantía de que si yo leo al estudiante indisciplinado como líder y que le doy las herramientas, le digo, venga, usted va a ser el monitor, tome, usted le doy la lista, me va a ayudar aquí en la clase con tal, ¿sí? Le doy herramientas para que aprovechando su liderazgo me ayude a la clase y al final del año termine él reemplazándome y dando la clase por mí y agradeciéndome, ¿no? Gracias por leerme como el líder que pude llegar a ser y en el que me convertí. Gracias a la lectura que hiciste de mí, es que hoy soy lo que leíste en posibilidad, ¿sí? En potencia. Entonces, no quiere decir que se vaya a volver el líder, pero por lo menos la responsabilidad tuya se cumplió como lector, ¿sí? Puede que el niño no haya asumido, pues, ser el líder que debería ser, pero por lo menos tú le abriste un camino de posibilidad, un camino de posibilidad para llegar a ser lo que puede y debe ser y en lo que se convirtió, ¿no? Entonces, por lo menos, si no existe el camino de posibilidad, ¿cómo podría llegar, no? Sería muy difícil. Pero aquí hay un doble movimiento y hay que tener cuidado con esto. Y es que yo como profesor también soy un texto. ¿Mm? Entonces el otro me lee a mí. Y si yo entro asustado, con miedo a la clase, con angustia, con rabia, con rencor, no sé, con tantas emociones que pues el otro niño, como me lee emocionalmente, si yo entro con una sonrisa, me va a recibir con una sonrisa, ¿sí? Él me va a responder. Por eso dicen que el otro es como un espejo, ¿sí? Es un texto reflejo y que si uno quiere conocerse a uno mismo como persona, debe aprender a leer en el otro su propio texto. Hay que tener cuidado con esto porque el otro, que es un texto, ¿sí? Es una narración, el otro guarda un secreto y es el secreto de nuestra propia identidad. Si nosotros nos queremos conocer, pues ahí dice una frase que dice, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo no es encerrarse en un cuarto al solipsismo, meterse dentro de uno y no tener contacto con nadie para saber quién soy. Conocerse a sí mismo es utilizar estas habilidades para salirse de uno mismo porque en el otro encuentro mi propia identidad. Más o menos funciona así. Por eso el otro merece tanto respeto porque ahí estoy yo también. ¿Listo? Entonces mire el tema de la ética. Uno diría, pero ¿qué tiene que ver ética con la lectura? Entonces si tú miras, el tema ético es completamente importantísimo. ¿De qué nos sirve ser lectores competentes, como llaman por ahí en algunos lados? Competentes. Competente me suena como, aunque no es eso, ¿no? Pero me suena como a competitividad, como a que yo soy el primero por encima de los demás. Aquí el tema de lectura no es ser competente en ese sentido, sino competente en el sentido de servirse de los demás y servir a los demás, ¿no? Ese es como otro tipo de lectura. ¿Para qué le sirve? Usted lo ve, ¿no? Tantos intelectuales que salen con los mejores puntajes, el colegio lo llevó a que sacara el mejor puntaje del IFEX y en la realidad es una mala persona, que es corrupta, que sí, sí, o sea, ¿de qué sirve tanta riqueza y tanto conocimiento? Por eso es importante esa dimensión humanizante de la lectura. Nosotros no solo, no, ojo con esto, nosotros no estamos leyendo solo textos escritos mecánicamente. Nosotros estamos leyendo como humanos a humanos. Sí, somos lectores que leemos emocionalmente a otras personas que sienten, viven,
experimentan tristezas, alegrías como las que yo siento. Y yo parto de esa intuición de lo que soy yo para poder comprender al otro. ¿Sí? Entonces, es interesante ver esta nueva forma de leer, esta nueva forma de concebir la lectura. ¿Sí? Nosotros, claro, nosotros desarrollamos un método que ejercita estas 84 habilidades y el niño va ejercitando una habilidad cada 8 días. Cada 8 días una habilidad. Por ejemplo, hoy es la clase número 1, entonces habilidad número 1 de ese grado, ¿sí? En una hora de clase el niño ve, si quieren, ahorita les proyecto, bueno, aquí puedo, ¿no? Proyectarles, venga a ver si logro compartir pantalla. Y ustedes miran, porque son herramientas que les puede servir, ¿no? Me imagino que... no sé si ustedes están viendo ahí la pantalla. Bueno, ¿sí se ve? Sí. Sí, sí se ve, sí se ve. Ah, bueno, listo, vale. Es que, Sí, señor. listo, profes. Bueno, entonces, bueno, espérenme, yo busco una diapositiva, ¿cuál podría mostrarles? Bueno, esta puede ser. Yo no voy a hablar ahorita es que, bueno, hay unas que hablan dentro del desarrollo de pensamiento multidimensional, están hablando de la imaginación práctica de la lectura y todas esas cosas, ¿no? Pero hoy no, eso, igual eso viene en unas capacitaciones. Bueno, nosotros, bueno, esta diapositiva es porque nosotros, en realidad, pues es una empresa que fabrica juegos, juegos de lectura, sintaxis, etimologías, analogías, homófonas, secuencias, etcétera. Pero en esta, de hecho, la empresa se llama Juegos Lee, ¿no? Entonces, ¿yo qué les iba a mostrar? Ah, bueno, entonces Juegos Lee, pero tenemos una línea editorial en donde desarrollamos todos estos juegos en forma de libros. El libro viene así. El libro viene dentro de una caja con 2 juegos más. Uno, por ejemplo, a un niño le sale etimologías, al otro analogías, al otro sintaxis, al otro sinónimos, etcétera. Y el otro juego sí sale uno para igual para todos porque es pues por la temporada. Entonces la metodología 84H es lúdica, o sea, si tú miras dentro de las páginas de los libros, el niño va ejercitando una habilidad cada 8 días de manera, en forma de juego. Eso ya lo vamos a mirar porque pues tiene verificadores, etcétera. Pero esta es la presentación del libro. El libro vale igual o menos, creo, menos que lo que vale un libro en el mercado y viene dentro de una caja con 2 juegos y bueno, ya les muestro porque esto es... Bueno, pero en últimas, para cerrar lo que yo les estaba diciendo ahorita, era, para no perdernos, cerrar esa partita, ahorita les muestro esta herramienta, es que estas habilidades son trascendentes, o sea, quiere decir que si usted se las ejercita al estudiante en el aula, el niño las va a poner en práctica en la vida cotidiana. Por ejemplo, esta habilidad que ustedes están utilizando ahorita conmigo se llama focalizar. Focalizar implica silenciar los ruidos mentales, que son internos y externos. Puede pasar un carro haciendo ruido, ¿sí? Pero usted silencia para poder escuchar lo que realmente el otro le quiere decir. Ojo con esto, porque el niño, si ejercita esta habilidad en el texto mientras hace los ejercicios, en su libro de comprensión, cuando esté casado, con hijos, etcétera, no va a pasar lo que le pasó a una pareja que hace unos días me comentaba, se separaron porque al parecer no se escuchaban así, entre sí. O sea, si el uno creía siempre tener la razón sobre el otro siempre expresaba sus ideas a su manera de ser, nunca se comprendían, etcétera. Pero si usted mira la habilidad de focalizar en un niño que usted se la empezó a ejercitar desde 8º grado, pues el niño aprende a descentrarse. Descentrarse implica escuchar no del texto lo que yo quiero oír,
sino realmente lo que el texto me quiere decir. Por eso es que a veces uno escucha a un profesor cuando le dice, el estudiante, venga, profe, ¿por qué me puso uno? ¿Por qué me puso uno si eso fue lo que yo interpreté de la lectura? ¿Sí? Bueno, está bien, te voy a poner un 5 por lo que interpretaste de la lectura. Pero te pongo otro 5 si me dices realmente qué era lo que quería decir la lectura. Hay una distancia, hay un abismo entre lo que yo entiendo y lo que me quiere decir realmente el texto. Y ese abismo se achica con esta habilidad de focalizar. A lo que me refiero con esto es que las habilidades, al ser la lectura, al ser la lectura, digamos, ¿cómo lo explico? No de texto únicamente, sino de pasar también a hacer una narración que implica el texto del mundo, la naturaleza, cómo la estamos acabando. La naturaleza es un texto, el medio ambiente es un texto que nosotros estamos destruyendo y nos lo está diciendo y nosotros debemos aprender a leerlo. Entonces, entendiendo la lectura desde ese ámbito, podríamos pensar que estas habilidades también son trascendentes y que si el niño focalizó mientras ejercitaba en el aula con la habilidad 46, creo que es focalizar, lo va a hacer con su esposa o con sus hijos o con su compañero de trabajo o con la sociedad, etcétera. O sea, es necesario. Entonces, toda esa habilidad más las otras 83 habilidades son completamente trascendentes. Son completamente, funcionan en las dos dimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me hizo acordar un compañero en el colegio, estábamos en un 10º grado, cuando de repente llega con un libro y dice, este es el libro que más me gusta, me movió el piso, es lo que, es mi Biblia, pues. El libro se llama La Ley de Murphy. Ley significa que es una verdad absoluta, infalible, como el texto que escribió Hitler, Mi lucha, y se lo hizo leer al pueblo alemán como una Biblia. Entonces, cuando aparece un tipo de texto así, es difícil cuestionarlo. Y lo que decía Littman precisamente es que la lectura crítica nace de la posibilidad o de la creencia de la falibilidad del texto, o sea, que el texto es susceptible de equivocación. En ese orden de ideas, pues mi compañero, de hecho él era muy pilo porque él sacó el mejor puntaje del IFES cuando estábamos en 11 y el colegio había ocupado el puesto número 10 a nivel nacional. Nosotros, el libro es negativo, la ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, sale mal. O sea, el viejo ejemplo de que le ponen un vaso a uno medio lleno, ¿usted qué ve ahí? Un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Entonces, la ley de Murphy nos enseña a pensar la vida, a leer la vida desde el ángulo negativo. A tal punto que mi compañero decía, ¿sí ve que la ley funciona? Porque esta mañana salí a coger el bus para venir al colegio, la ruta, perdón, y había un charco ahí y dije, me va a salpicar. Y preciso me salpicó. Entonces, es una ley. Si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Por qué no lo contrario? Si algo puede salir bien, saldrá bien, ¿no? Diría uno. Salimos y en esa época no había Facebook ni redes sociales, pues uno se desconecta de los compañeros, no sabe más de la vida de ellos, pero yo me lo encontré muchos años después y me comentó que pues su vida pues había sido muy tenaz, había vivido infortunios, de hecho nunca había terminado una carrera, casi nunca había podido, trabajo no conseguía, bueno, un caos, y yo asocié que su situación se debía precisamente a ese libro, ¿no? ¿Cómo influye un libro en la juventud desde un niño, ¿no? Y yo decía, ¿qué habilidad? Mire que hay una habilidad dentro de las 84 habilidades. Bueno, uno diría, bueno, hay 3 que se parecen, dilucidar, develar y desmitificar. Pero cada una cumple una función diferente. Por ejemplo, dilucidar es cuando el texto está enredado, confuso o incoherente, entonces, o palabras desconocidas, raras, el niño necesita dilucidar.
¿listo? De coger un diccionario, hay varias formas, hacer lectura intertextual, bueno, para poder aclarar lo que le dice el texto, dilucidar. Otra cosa es que el texto, por ejemplo, no sé, una noticia, el periodista dio subjetivamente la información y no está diciendo una verdad completa. Entonces se necesita una habilidad que es develar, encontrar la mentira en el texto. Pero esta habilidad que necesita mi compañero en el colegio, en 10º grado, se llama específicamente de desmitificar, que consiste en bajar o relativizar un texto para ponerlo en cuestión. Un texto que está empotrado en un altar de perfección se puede bajar y poner en duda, en cuestión. Entonces, tal vez mi compañero, si hubiese utilizado esta habilidad de desmitificar, su historia hubiera sido otra. Entonces, puede que sí o puede que no. Yo no estoy diciendo, pero por lo menos abre un camino de posibilidad, un horizonte nuevo de comprender el texto. Entonces, a lo que yo voy con estas habilidades es que son completamente trascendentes a nuestra cotidianidad y que no se quedan en la resolución de un libro. Es importante, mire, para nosotros en este grupo que estamos acá conectados, si yo les hablo, no sé, de la habilidad 14, por ejemplo, diferenciar. Todos sabemos qué es diferenciar y en la RAE dice, es comparar dos o más objetos para hallar diferencias entre ellos. Bueno, ese es nuestro código para todo el mundo, ¿sí? Nuestro código lingüístico, digámoslo así, sabemos qué es diferenciar, listo. Pero en nosotros, solo este grupo que está aquí conectado, les voy a dar una nueva definición. Nosotros hicimos un diccionario, bueno, hice un diccionario definiendo estas 84 habilidades. Por ejemplo, diferenciar es, ya desde la lectura, es la capacidad que tiene un lector de diferenciar entre lo que es verdadero o falso en el texto, real o imaginario en el texto, diferenciar lo que es objetivo de lo que es subjetivo en el texto, diferenciar lo que es un argumento fuerte de uno débil, etc. O sea, esa palabra para nuestro código lingüístico en los que estamos conectados aquí ya tiene un nuevo significado, ¿sí? Entonces, es necesario, porque si usted no sabe cómo se definen, por eso es importante el diccionario, y si quiere Ivania, ahorita terminada la charla les enviamos por correo el diccionario de las 84 habilidades, porque eso nos une, o sea, eso nos hace entender. Un ejemplo, voy a poner este ejemplo. Llega el vendedor de libros de comprensión al colegio a vender el libro de comprensión y les dice, mire, este libro tiene desarrollo de pensamiento crítico y desarrolla no sé cuántas habilidades. Listo. ¿Y cuáles son esas habilidades? Porque para mí diferenciar es una cosa, pero en lectura es otra. Si yo no sé qué es diferenciar en lectura, pues ¿cómo la voy a ejercitar? ¿Cómo? ¿Sí? Un médico necesita saber identificar la enfermedad para poder diagnosticar los remedios, etcétera. O sea, no puedo ejercitar algo que no está en nuestro código lingüístico. Solo cuando el vendedor del libro le dice, mire, son estas habilidades, esta es la definición de estas habilidades, así es como funcionan, entonces esa habilidad ya entra a ser parte del mundo de mi palabra y por ese mundo de mi palabra o mundo simbólico, digámoslo así, entra en mi código lingüístico, puedo reflexionar sobre esa habilidad, puedo analizar esa habilidad, puedo ejercitar esa habilidad. De lo contrario, cuando a mí me hablan de lectura crítica, todo el mundo habla de lectura crítica por todo lado, pero nadie sabe cómo se enseña. Porque como creemos que aprender se aprende leyendo y que ya no necesito nada más, no. El amor hay que ejercitarlo, al igual que la lectura, y hay que ponerla en práctica. Entonces, es a eso que yo me refiero. O sea, no es que para poder comprender esto, entonces a veces no sabemos un niño por qué no comprende lo que lee, porque ni siquiera identifico en qué habilidades está fallando. ¿Sí? Entonces es interesante esto
Y es muy sencillo, o sea, yo no, esto viene en forma de juegos. Mire usted, por ejemplo, una página en la parte superior, no sé si ustedes ven el mouse aquí, en la parte superior está la definición de la habilidad, ¿sí? O la descripción de la habilidad. Aquí en esta partecita, en todas las páginas, cuando empieza una clase, esta es la clase número 1, por ejemplo. Aquí le dice qué habilidad va a aprender en esa clase. Voy a poner que yo soy profesor de sociales o de inglés, bueno, de otra área. Y voy a dictar esta clase de lectura crítica. Entonces yo entro al salón y les pregunto, niños, ¿qué habilidad? Me han contado que ustedes desarrollan una clase diferente, una habilidad diferente cada 8 días. Ah, sí, mire, profe, hoy es la semana número 1 del año. Ah, bueno, ¿y qué habilidad están desarrollando? Ah, pues mire, aquí está la descripción, venga, le leo. Ah, bueno. Venga, ¿y para qué sirve esta habilidad, muchachos? Mire, profe, aquí me dice para qué sirve la habilidad. Venga, le leo. Ah, muy bien, muchachos, ya entendí. Venga, ¿y cómo se hace el ejercicio? Ah, bueno, aquí están las instrucciones. Venga, le leo, profe. Bueno, pero entonces muéstrenme un ejemplo porque no logro entender cómo se... Ah, mire, profe, aquí hay un ejemplo resuelto. Alpinistas a montaña como nadadores a piscina. Aquí está el ejemplo resuelto, está en rojo. El resto lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque el método es ejercitación o praxis. Usted hace 1, 2, 3, 4, 5, varias veces hasta que adquiere la habilidad. Bueno, aquí puse una analogía, es que todo el mundo sabe que es una analogía, pero es la metodología con lo que ya les voy a explicar. Bueno, entonces, bueno, muchachos, entonces ya ustedes saben cómo es la cosa, pónganse a trabajar. Listo, entonces ellos van trabajando, van desarrollando acá, listo. Venga, muchachos, se acabó la clase, ahora ¿cómo les califico? Tranquilo, profe, nosotros mismos nos autoevaluamos porque aquí viene un verificador de respuestas. Entonces, el juego se llama crucianalogía. Siempre desarrollamos la habilidad a través de un juego. Entonces, por ejemplo, el juego se llama crucianalogías. Si yo puse la palabra piscina aquí, entonces aquí me debe casar la palabra piscina, ¿sí? Y si yo voy respondiendo cada analogía me debe casar. Si yo pongo otra palabra que no es, pues no me... Entonces, para él, en su casa llega diciendo, papá, mamá, hoy jugamos el cruce analogías. Para él es un juego, sencillamente. ¿Sí? Para nosotros es la habilidad número 12 que se llama asemejar, que consiste en etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí en el diccionario está. Ahora, venga muchachos, pero es que aquí no, la cosa no es tan fácil. Ustedes se van y yo tengo que hacer un informe aquí en el colegio. O sea, ¿y yo qué? No, profe, tranquilo, mire, aquí en la parte de abajo viene el logro de la actividad, el estándar de aprendizaje, el subproceso y el DBA. Tiene todo para que usted haga el informe sobre el modelo de evidencias. Ah, bueno, sí, ahora sí. Pero venga, muchachos, y si yo les quiero dejar tarea, ¿qué tarea les puedo dejar? Bueno, si usted nos quisiera dejar tarea, aquí vienen unos códigos QR con videos, textos, actividades y más ejercicios para poder reforzar la habilidad que estoy trabajando en esa clase. Entonces, listo, escaneen el código de la página tal y ahí van a encontrar más ejercicios para... sin embargo, pues el libro viene con una plataforma, con un pin de acceso para ver otras actividades complementarias al libro, ¿sí? No los mismos ejercicios, sino complementarios. Listo. Oiga, muchachos, y de hoy en 8 días, ¿qué habilidad tienen? A mí me gustó esta clase. Ah, mire, profe, de hoy en 8 días la habilidad se llama sintetizar. Aquí está la definición y aquí hay un ejemplo. Este es un texto y estos son resúmenes de ese texto. Pero venga, cualquier respuesta puede ser correcta. Todas son correctas. Sí, todas las respuestas son correctas, profe, pero lo que pasa es que aquí, esta de aquí es la que tiene la idea central. Ya entendí el ejemplo, ahora sí lo voy a hacer 1, 2, 3, 4 varias veces en esa hora de clase. Digamos si usted respondió aquí, aquí ya está resuelto. Si el niño respondió aquí la A, tiene el número 10. Aquí leyó este texto y aquí respondió la C, entonces tiene el número 6. Si hubiera respondido la B, tendría el 9 o la A el 11. Cada opción de respuesta tiene un número diferente. Entonces, al final, estos numeritos le van a decir aquí que los quite con una X, ¿sí? Quite los fósforos
Y los fósforos que queden deben armar 6 triángulos. Venga a ver si es verdad. Si respondí bien, deben quedar 6 triángulos. Triángulo 1, triángulo 2, aquí está el triángulo 3 completo, el triángulo 4. Por aquí no se arma triángulo porque no se deja, por aquí tampoco. Entonces, ¿dónde está el triángulo 5 y 6? El triángulo 5, si ustedes lo ven, está metido aquí. Triángulo 5, ¿sí? Y el triángulo 6 está metido acá. Entonces, respondí bien. Si yo hubiera respondido alguna, no sé, hubiera quitado el fósforo 3 porque me equivoqué en una respuesta, no hubiera podido encontrar los 6 triángulos. ¿Listo? Entonces, esto es un acertijo. Para él es, mamá, hoy jugué en el colegio el juego de fósforos, etc. Y así cada 8 días. Por ejemplo, aquí la clase número 3, la habilidad se llama secuenciar. Secuenciar. Aquí este es un texto en desorden. Y creo que ya hemos ejercitado eso en muchos libros de lectura, pero bueno, aquí lo planteamos de una manera lúdica, con juego. Entonces, por ejemplo, el niño dice aquí el ejemplo resuelto que el texto empieza aquí, entonces pone el 1 aquí, esta flechita la debe poner aquí en el espacio 1. Dice que el texto sigue aquí, entonces el 2, entonces coge esta flechita y la pone aquí. Si el texto sigue aquí, entonces esta flechita aquí. ¿Cómo sé que ordené bien el texto? Porque aquí en la parte de abajo me debe aparecer una secuencia de flechas que va girando hacia la derecha. Ah, ya. Entonces, en razonamiento abstracto, mire, secuencia. Si hubiera respondido algo mal, ordenado mal, no encontraba el patrón o secuencia aquí en la parte inferior. Ah, bueno, ya entendí, ahora lo voy a hacer 1, 2, 3, 4, varias veces. Entonces, por ejemplo, acá, el texto dice que empieza acá. Entonces, esto ya está resuelto este libro, mire. Entonces, el texto empieza acá, entonces el 9 lo pone aquí. Si el texto sigue aquí 2, entonces el 3 lo pone aquí. Aquí le damos unas operaciones y un resultado. Entonces, el resultado se le da 13 y él va ordenando el texto y va colocando los números aquí. Y aquí las operaciones, división, multiplicación, suma, resta. Entonces, si él pone un número que no es, no le va a dar 13, porque 9 dividido 3 por 2 más 5 menos 4 más 6 da 13. Si él hubiera respondido el ordenado del texto mal, pues no le daría el resultado 13. Entonces, estos son verificadores. Los verificadores, si ustedes se dan cuenta, cambian cada 8 días. Por ejemplo, en la clase número 4, la habilidad se llama deducir. Entonces, este texto tiene estas deducciones. Hay unas que son correctas y otras equivocadas, según está en el ejemplo. Entonces, él va a decir si esta deducción corresponde o es equivocada frente al texto. Bueno, ahí entonces ven el ejemplo y entienden. Ya después viene el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, varias veces. Aquí, por ejemplo, el niño respondió que esta deducción es equivocada. Entonces tiene una X, pone su X, aquí tiene un 57. Si hubiera y aquí respondió que es correcta, entonces tiene un 40 y así. Estos numeritos, aquí al final los va a unir con un color los que son deducciones correctas y con el otro color las deducciones equivocadas y va uniendo los números de sus respuestas. Si sus respuestas son correctas, va a encontrar la figura, en este caso, de un rinoceronte. En conclusión, siempre van a ir un texto, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la mejor hipótesis para ese texto? Entonces, aquí le damos todas estas hipótesis. Entonces, o cuál es el mejor argumento, o cuál es el argumento que contradice, o cuál es la falacia, o cuál es la... Entonces, dependiendo de la habilidad, el niño escoge la respuesta. Vamos a suponer que aquí la mejor hipótesis es la C, entonces tiene el 21. Entonces va aquí y colorea esta zona que es el 21, esta figurita, 21. Listo. Viene, responde otra y bueno, le dio la 32, entonces colorea. Y así va llenando y va coloreando. Resulta que oculto aquí hay una imagen que no se puede percibir a simple vista. Tendría él que responder y colorear. Si él respondió todo correcto, entonces va a aparecer la figura. Las respuestas correctas eran el 24, 17, 13. Entonces, al colorearlas acá, va a encontrar. Entonces, cada 8 días viene una habilidad diferente con un verificador diferente. Entonces, ese es como en síntesis, ¿no? Porque pues es difícil, tratar
explicar todo, ¿no? En un espacio. ¿Cómo les parece? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, parece que no. Entendido hasta Entonces, el momento. bueno, listo. Muy bien. Entonces, claro, volvemos a nuestro sistema lectura multidimensional método 84H. O sea, claro, el niño pues desarrolla las habilidades allí en el aula, pero como les digo, eh, al dominar una habilidad como por ejemplo las que estábamos ahí, por ejemplo argumentar, que creo que la vimos, es una habilidad que le va a permitir defender sus ideas, escuchar argumentos, diferenciar entre un argumento fuerte y uno débil, valorar si el argumento apoya o contradice a la tesis, etcétera. Entonces, en la comunicación, es una persona que al desarrollar la habilidad de la argumentación se va a dar cuenta que los problemas se solucionan no con los puños, sino con argumentos, y etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que, cómo funciona el método 84H. Bueno, no sé, hasta ahí, pues ya después, si ustedes quieren, obviamente que pues el método, como toda editorial, pues es un libro de comprensión de lectura, solo es que viene dentro de una caja con los juegos y la metodología es por habilidades, es totalmente diferente al libro tradicional, lectura, cuestionario, tipo de evaluación, no, aquí ya es por habilidad. Entonces, es un sistema diferente, digámoslo así, y digo sistema porque esto implica unas capacitaciones, una formación a todo el equipo de docentes en estas 84 habilidades, en la metodología multidimensional, en el aspecto cuidadoso y ético de la lectura y todo lo que implica el desarrollo de estas 84 habilidades en el aula. Los libros vienen, la colección viene desde transición hasta el libro 12, porque en algunos colegios hay B, pues hicimos el libro 12, porque es un sistema diferente de pruebas internacionales, entonces, pero ustedes ya, la colección va en síntesis del libro transición hasta el 11, ¿no? Algunos colegios dicen, quiero ver el 12 y lo trabajan o trabajan los dos en algún momento. Bueno, esa es en síntesis. No sé qué aportes, dudas o preguntas, o cómo les pareció, no sé, Ivania, si estuvo bien el tiempo. eh, bueno, No sé, señor Alexander, bien, no sé los docentes si tengan alguna pregunta, si tienen alguna duda con respecto al material o algún comentario. sí. Fernando está levantando la mano, entonces adelante, Fernando. Muy buenas tardes, bueno, buenos días a todos, primero que todo. Muchísimas gracias. Pues realmente yo me siento más bien como identificado con el proceso que nos presentan, porque digamos saca uno más, eh, digamos, el provecho leyendo el contexto, inclusive leyendo, claro que sí, al alumno, leyendo sus emociones, sus gustos, que, que, bueno, llevados de la mano de la educación tradicional. Pero tengo una inquietud. eh, digamos, nosotros como docentes y a nivel Colombia debemos de manejar unas mallas, unos temas casi que a veces eso se hace, con todo respeto, cronológicamente y casi que corriendo y como que llevándose a metas de temas y temas y temas que pues en cierta medida lo tocaba usted eh, a los chicos de grado 11 o cuando salen después sobre todo como que y uno se cuestiona y se reflexiona, bueno, ¿y todo esto para qué sirvió? Que es como todo lo importante que mencionan en su metodología y es saber leer
al estudiante, saber, no solo saber leer o interpretar símbolos, que es lo que hacemos nosotros, sino en verdad saber conocer su contexto. Mi pregunta es cómo se relaciona esa metodología bien interesante frente a, a los temas que nosotros como docentes o tradicionalmente hablando, yo considero que la educación en Colombia en algún momento debe cambiar, mejorar desde arriba, desde la estructura, pero pues por ahora cómo se encarrila ahí las temáticas con el proceso que ustedes nos brindan. Sí, gracias por esa pregunta porque es crucial. Mire, esa es otro, digamos que de los paradigmas que nosotros tenemos y que desafortunadamente, pues, cuando yo entraba al salón de clase, suspiraba como en forma de descanso y mis estudiantes me preguntaban por qué se relaja, pues, aquí en el salón. Y decía, porque aquí es el único lugar donde tengo un tiempo donde puedo ser un poco más libre, descansar un poco, porque afuera del aula tengo que entregar informes, notas, etcétera, hacer tantas guías de trabajo, etcétera. O sea, pero aquí era el espacio donde nos encontrábamos con los estudiantes de una manera más original. Efectivamente, sí, estos libros responden precisamente a esa estrategia, digamos, que propone el Ministerio de Educación con los estándares, por eso está, digamos, como que lineado con eso, inclusive muchos de los ejercicios son creados por personas que han elaborado y han trabajado para las pruebas saber, las pruebas IFES. Entonces, si usted ve, claro, los libros están respondiendo tanto a la parte curricular, que es necesario, pues porque de todas maneras no se puede ligar, y también a las pruebas saber. Sin embargo, como la metodología es diferente, o sea, la estructura es muy original, digamos, es por habilidades, el enlace se hace precisamente por eso se hace la aclaración ahí de los estándares de BA y todo esto, para que pueda usted conectarlo con los diferentes temas. Una cosa es el libro de comprensión lectora, porque este es un libro de comprensión lectora, y otra cosa es el libro de lengua castellana de texto, que encierra pues unas temáticas que los niños deben cursar, ¿sí? Bueno, los mitos, tantas cosas que se trabajan sí, aquí esta es un libro de comprensión lectora que tiene como finalidad precisamente darle las herramientas para que el plan lector funcione. A veces pasa que las obras literarias y el plan lector que los niños leen durante el año queda sin sostén, porque precisamente cuando uno va a hacer un control de lectura vemos que el niño no comprende a veces lo que lee, cuando el niño no entiende, se desconcentra. Entonces nos damos cuenta que estas habilidades era lo primero que debíamos ejercitar en ellos para que funcione todo este sistema curricular que llamamos plan lector. Entonces, lo que usted dice, profe, es muy cierto. A veces necesitamos cambiar, pero herramientas como estas podrían darle una nueva dimensión, poder encontrar que cuando el niño está argumentando a veces yo he visto que en los colegios los docentes dicen, no, yo no voy a empezar por el capítulo 1 porque mi primer tema aquí en la clase de lengua castellana es el argumento. Entonces empieza por la habilidad de argumentar. Entonces la habilidad de argumentar en nuestro libro de comprensión está en la habilidad, en el capítulo 15. Entonces, listo, puede hacerlo y ir abordando el libro desde diferentes capítulos en diferente orden de acuerdo a lo que él va viendo en sus... Estas habilidades son completamente transversales, hasta tal punto que las necesitamos para comprender la matemática, el inglés, los sociales, todas las áreas. O sea, en algunos colegios esta materia de comprensión de lectura es un espacio de una hora de clase en donde los estudiantes desarrollan. Pero bueno, no alargo más porque pues no sé, ustedes mirarán la forma como ustedes pueden, obviamente, dentro de su plan de trabajo, pero sí les digo que eso sí lo he vivenciado, que en muchos colegios pasa eso, ¿no? Que a veces el niño necesita estas herramientas para poder abordar mejor
en la obra literaria. Como en el caso de mi compañero, que aunque era un gran lector, vuelvo y les digo, leía muchísimo, fue el mejor IFEX, pero aún así falló en una habilidad de tragar entero lo que le decía el texto. A veces nosotros, y sobre todo los niños a esas edades, se dejan deslumbrar, ¿sí?, por las verdades o las formas de ver el mundo, el nihilismo que nos invade por todo lado, o el escepticismo, o tantas filosofías que están metidas dentro de cada texto, que uno dice, hombre, a veces necesitamos de estas habilidades, aunque seamos grandes lectores, para poder comprender mejor el mundo. Sí, mi compañero era un gran lector, pero en mi punto de vista podría haber sido la historia diferente con este tipo de, específicamente con desmitificar, ¿no? En el caso de él. Pero bueno, ese es el tema, no sé, ¿qué otra pregunta? ¿Alguien había levantado la mano? No, no sé si te respondí bien, profe. Bueno. Gracias, profe, sí, señor. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces estamos para servirles desde Juegos Lee, con lo que ustedes necesiten, capacitaciones. Nosotros ahorita estamos abriendo unos cursos de lectura crítica y multidimensional. Obviamente que todos estos servicios ustedes los tienen en el momento en que si adoptan en vista escolar el libro, pues obviamente que van a tener todos estos beneficios de capacitaciones y toda esta formación transversal. Profes, muchísimas gracias por el espacio. No siendo más, si no hay más preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, Ivania, muchísimas gracias por la invitación. Sí, señora Alexander, muchas gracias también a los profesores por asistir y atender nuestra invitación. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Ay, los correos, por favor, para compartirles el diccionario. Si quieren, los pueden escribir en el chat, aquí en el chat de esta conversación. Y aquí, no sé, Ivania, si le tomas una fotico al chat mientras, ¿sí sabes abrir aquí el chat? Sí. Sí, señor, ya estoy aquí pendiente de los que ya han enviado, pero creo bueno, que faltan algunos. Listo. Buena tarde para todos. Buen día. Gracias, señor Alexander. Bueno, Gracias. hasta luego. Muchas gracias.